Urrego a sancionar la ley por medio de la cual se adopta la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones. Firma el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Un fuerte aplauso. Y a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Señora Vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Elena Márquez, Presidente del Congreso de la República, Roy Leonardo Barreras, que entra a su nueva fase médica, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, autores y ponentes de la Ley de Reforma Tributaria que nos acompañan en el día de hoy, presidentes y representantes de las entidades gremiales nacionales, medios de comunicación locales y nacionales y a toda la ciudadanía presente. Indudablemente, aprobar una reforma tributaria no es fácil, no es una tarea, nunca lo ha sido. Como congresista estuve como en 15. Siempre giraban alrededor de los mismos ejes, que básicamente consistían en extender el IVA a la canasta básica familiar, originando lo que ya las estadísticas muestran fehacientemente, y es que las reformas tributarias nunca en la época contemporánea mejoraron las circunstancias de desigualdad social de la sociedad colombiana. A diferencia de Europa, que equilibra las cargas de la desigualdad a partir de reformas tributarias, en el caso colombiano eso no ha sido así. Se anunciaba respecto a la presente que iba a provocar una caída del peso colombiano. Esa primera crítica no funcionó. Hoy tenemos una tasa de cambio en 4.760 y pico. Realmente casi la misma con la que recibimos el gobierno. Obviamente estos datos siempre son coyunturales y volátiles, pero se puede concluir que la aprobación de la reforma tributaria no trajo una caída del peso. Hay una segunda crítica que está por verificarse, y es que puede detener aún más de las condiciones internacionales el crecimiento en Colombia. Aunque no lo podemos verificar ahora, será el año entrante, en plena acción. Yo estoy convencido que el gobierno nacional, para defender la economía y la producción nacional, que es la única base de la riqueza, en unas circunstancias que indudablemente son difíciles, no mejoran, las previsiones siguen siendo las mismas, recesión, estancamiento económico, etcétera. Ya la economía de los Estados Unidos observa una caída de ventas de vivienda, que es como el indicador primero. Las circunstancias en Europa siguen siendo las de la guerra, las de la crisis energética, e incluso se calientan las fronteras en el Asia, con lo cual indudablemente vamos a enfrentar una tormenta. Aquí, en mi opinión, se necesitan medidas anticíclicas, es decir, que en lugar de profundizar el estancamiento, el gobierno logre por lo menos dulcificarlo
o al menos tener una tasa de crecimiento más allá de lo que se prevé. Eso implica aumentar el gasto público, en mi opinión. Esta reforma tributaria lo permite. Ahí va a haber una gran discusión sobre si el recurso que sale del mundo privado tendría un mejor uso desde el punto de vista de la productividad y la producción que el que haga el Estado al utilizarlo. En nuestra opinión, la presentación del proyecto de adición presupuestal, que es en qué se va a gastar la reforma tributaria y que pretendo se presente en el mes de febrero al Congreso de la República, pues mostrará los objetivos mismos que nos propusimos al pedirle a parte de la sociedad colombiana un mayor esfuerzo tributario. Tienen que ver con programas del gobierno, indudablemente, los objetivos, con la expansión de la educación pública superior. Tiene que ver con la reforma agraria, que es un instrumento directamente productivo. Tienen que ver con la justicia ambiental, en el caso de la selva amazónica y en general las selvas. Tiene que ver con la transición energética, indudablemente, y tiene que ver con una mayor adecuación del Estado para mejorar las finanzas públicas. El catastro multipropósito, por ejemplo, que tendrá un efecto en relación a las tierras que siendo fértiles son hoy improductivas y mejorará el estatus financiero de los municipios, o el fortalecimiento de la DIAN, precisamente para que pueda disminuir sustancialmente la elusión, la evasión, que fue la promesa que casi toda reforma tributaria hace, pero que esta vez tiene que volverse mucho más eficaz, etcétera. Pueden mostrar elementos que tienen que ver con el incremento de la productividad en Colombia. De hecho, la base de un incremento de productividad en la educación es el conocimiento. No es suficiente, pero una sociedad cada vez más educada es cada vez más productiva. Y el incremento de la productividad es, en el fondo, la gran causa que mueve el crecimiento de los ingresos y de la riqueza, no solamente del país, sino de cada familia.